Bienvenidos a Preparar Mate con J y M y los Millennials. Vamos a conocer más de Dios a través de una ronda de mates con preguntas y pensamientos diarios que nos conectarán directamente con lo que Dios dice en su palabra. Bendiciones amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Ya está el agua a punto? Sí, claro, porque esto es para el mate y el mate con J y M y los Millennials. Bien. Bueno, para arrancar este primer mate va a mi compañera Belén. A ver por acá, ¿puede ser? Gracias Ángel. Bueno, muy agradecida de estar en un nuevo programa. Y yo, para comenzar, me quedó una pregunta pendiente. Estuve pensando en la respuesta, pero bueno, la voy a tirar porque quizás alguien acá me pueda responder. Y es así. ¿Por qué Jesús fue llevado al desierto para ser tentado? Esa es mi pregunta. Así que voy a pasar el mate. Bueno, y yo voy a tomar el mate y, bueno, les digo a nuestros amigos que nos están viendo, muy bienvenidos, como Ángel les dio la bienvenida. Pero creo que antes de que yo avance con esto, y después de esta breve bienvenida, le voy a pasar a Johnny, ¿sí? Johnny, por allí el mate. Lo recibo, JG, gracias. Un poco para entrar en la pregunta, estuve meditando el pasaje Lucas 4 y el versículo 1, donde dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Y un poco meditando en este pasaje, tomé varias palabras, varios puntos que me hicieron entender y comprender un poco mejor, como por ejemplo, lleno, guiado, tentado, y un poco para entender esto, y sabemos que vamos a recibir tentaciones, donde para poder confrontar esas tentaciones tenemos que ser, primeramente acá como dice, lleno del Espíritu Santo. Y una vez que estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo para derribar toda tentación que venga hacia nosotros. Pero también me he preguntado un poco, ¿no? Para saber y decir, ¿las tentaciones son generadas por el diablo? Entonces me puse a preguntar eso y yo creo que no. Creo que las tentaciones son provocadas o incitadas por Satanás, aprovechando las habilidades del hombre para alejarnos de la presencia de Dios. Entonces, también un poco me he preguntado las tentaciones, ¿qué son las tentaciones? ¿Cómo definiríamos la tentación? ¿Qué dice la palabra acerca de las tentaciones? Entonces, un poco preguntándome eso, yo creo que he definido y digo que las tentaciones son el deseo generado por nuestras mismas concupiscencias, aquellos deseos de la carne, los cuales nos llevan al pecado y nos alejan de la presencia de Dios. Un poco meditando esto y también haciendo énfasis en el pasaje, en el capítulo, también podemos sacar varias cosas de las tentaciones que atravesó Jesús en ese momento, las formas de cómo fue tentado. Así que, bueno, paso el mate a quien quiera agarrarlo. Bueno, ahora sí lo voy a tomar yo. Tengo que leer lo que significa concupiscencia. Bueno, porque te paso el mate. Johnny mencionó una palabra muy difícil que se usa muy poco en nuestro idioma, así que la voy a traducir. Y significa apetito y deseo de bienes materiales o placeres sexuales, sinónimo de lascivia o lujuria. Bien. Termino. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero tratar de entrar un poquito, después quizás concluya al final de este programa, más profundamente con el capítulo 4 de Lucas, lo que se estaba presentando en este debate.
lo interesante de este pasaje son muchas cosas. Una que vos mencionaste, Johnny, después de subir del Jordán y ser lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Estamos hablando de Jesús. Lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Uno diría, pero ¿por qué Dios lleva al desierto a una confrontación espiritual? Bueno, pero antes de eso hay un elemento sumamente importante que uno debe entender, que antes de la confrontación hubo 40 días de ayuno y conexión con la presencia de Dios. Quizás podríamos hablar mucho de esto, simplemente voy a dar 2 o 3 puntos de... Tengo una pregunta. Bueno, termino de dar la referencia y la y hago el paréntesis. ¿Por qué 40? Bueno, los 40 años del desierto del pueblo de Israel tienen que ver con esta simbología. Y los 40 podrían días del ayuno de Moisés, 2 veces. Sí, y también los 40 días de ayuno de Elías. ¿Y 40 días estuvieron en el arca, no y su familia? Sí. Hicieron más, pero hasta que la tierra se empezó a secar, claro, fueron 40 días. O sea, hay mucha simbología. Los 40 días de Elías en el desierto tienen que ver con un elemento también de tentación. A ver, él había matado a los 400 profetas de Baal, 450, y salió huyendo de una proclamación de Jezabel. Ahora, ¿qué es lo que le pasó a ese profeta que degolló él mismo a 450 profetas de Baal y después frente a una proclamación de una mujer endemoniada huyó? Bueno, esta conexión con los 40 días de ayuno de Jesús es muy importante. Primero, porque lo que decíamos, el significado de el número 40, la simbología que tiene con tantas otras conexiones, y que siempre la confrontación espiritual demanda una búsqueda especial de Dios. Siempre. Por eso, cuando hablamos de la armadura, uno tiene que estar constantemente con la armadura colocada, cada día, cada mañana, porque la confrontación llega cada día, en cada instante puede estar. Pero, como dije que al final iba a ser la conclusión de las tentaciones, ahora simplemente quería hacer la introducción y la conexión con esto que estábamos hablando del capítulo 4 de Lucas. Así que paso al mate. No, quiero hacer una pregunta. Ah, perdón. Sí, mi pregunta es, como leíste el pasaje, decía que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces mi pregunta a los millennials es, ¿Jesús podía ser tentado? Si él era Dios, tal vez nunca fue tentado, tal vez no conoció la tentación. ¿Qué opinan de esto y qué dice la Biblia respecto a esto? Claro, ¿hay argumentos bíblicos para esta respuesta? Bueno, paso mi mate. Bueno, me tomo el mate y no quiero spoilear la conclusión final, que está buenísima y que creo que viene por este lado, pero sí lo primero que se me viene para compartir es que tenemos que ser tan agradecidos de que tenemos un Dios y tan poderoso, pero a la vez tan cercano a nosotros y que pasó cosas tan parecidas a nosotros, y que entonces gracias a esas situaciones, gracias a esas tentaciones, es un Dios que entiende cada una de nuestras situaciones. Bueno, y
con esto paso al mate a mi compañera Jazmín, a ver si pasa por acá el mate. Ya lo recibo, gracias Ángel. Mira, tengo el versículo, el pasaje que está en Hebreos 4, versículo 15 y 16, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acá nos está explicando que en Jesús fue tentado en todo, sin embargo no pecó, y por lo tanto nos entiende y se compadece de nosotros porque Él también lo pasó. Así que me parece hermoso. Bueno, le voy a pasar el mate a otra persona. Yo lo agarro, porque tengo otra pregunta. Entonces, la famosa película El Código Da Vinci, que dice esta teoría o esta doctrina que Jesús tuvo mujer, que fue María Magdalena y que tuvo un hijo con ella, etc. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Piensan que es bíblico eso? ¿Puede ser que Jesús haya tenido un hijo con esta mujer? ¿Qué opinan de eso? Paso el mate a quien quiera opinar. Ya, muchas gracias, yo tomo el mate y quiero dar mi punto de vista al respecto. No estoy de acuerdo con los dichos que se muestran en esta película, como a veces en muchos otros documentales donde quieren hacer parecer de que Jesús cedió ante las tentaciones, porque va totalmente en contra de lo que nos dice la palabra y lo acabamos de ver. Jesús fue tentado en todo, pero fue hallado santo, victorioso. Entonces, Él se vio representado en nuestras aflicciones, fue tentado, pero salió victorioso de todas las cosas. Entonces, cuando veo este tipo de documentales y de argumentos, yo lo tomo con pinza realmente, y creo que lo mejor que podemos hacer es ir a la palabra y ver cuál es la verdad y cuál es la realidad que está acá, en esta preciosidad que tenemos, que nos dejó el Señor. Así que voy a pasarle el mate a J.M. Muy bien, muchas gracias. Quizás tengamos que ir específicamente a las tentaciones que Jesús recibió, y sería bueno que las pudieses leer, bueno, por favor. Bien. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hay dos cosas muy importantes que quiero resaltar ahora. En realidad hay muchísimo más, porque este pasaje es poderosísimo. Pero por lo menos quiero resaltar dos muy importantes. La primera: Satanás nunca te va a tentar con algo que no te interese. Olvídate.
siempre la tentación se va a posicionar en algo que a vos te importa. Cada una de estas 3 tentaciones habla de algo que era muy importante para Jesús. Tanto sobrevivir, porque físicamente necesitaba comer, los reinos, ¿sí? Alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿A Jesús le interesaba la gloria de los reinos? La mayoría de la gente cuando vos preguntas eso dicen no. Y es sí. Y la respuesta es sí, pero él vino a morir por eso. Satanás le ofrecía un atajo, ¿no? Darle Claro. los reinos sin que tuviera que pasar por la cruz. Exactamente. Tremendo. Muy tentador. Muy tentador. Muy tentador. Y el segundo punto, es que a veces no nos damos cuenta que Satanás conoce la palabra de Dios mucho mejor que vos y que yo juntos. Wow. Él respondió con el Salmo 91. Él preguntó con el Salmo 91. Esto es muy fuerte, porque uno dice, a veces minimiza lo que Satanás puede lograr hacer o quiere lograr hacer con nosotros. Pero cada palabra que está escrita acá, Satanás estaba presente, escuchando y sabiendo, ¿sí?, lo que estaba aconteciendo en ese instante. Por supuesto que él no sabe el futuro porque no es omnipresente ni es omnipotente, pero sabe la palabra de Dios, la conoce. Wow, qué difícil. ¿Cómo voy a saber que un pasaje bíblico que viene a mi mente es del Espíritu Santo y no del enemigo para manipularme? Porque Satanás no va a darte elementos para que vos puedas argumentar y batallar contra él. Él hizo una pregunta frente a la tentación que había presentado. O sea que una persona puede escuchar, aunque esté llena del Espíritu Santo, la voz del enemigo. Me viene el pasaje de cuando Pedro le dice a Jesús que tal cosa no te acontezca. Y un instante antes le había dicho. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque justamente lo estaba convenciendo para que no fuera a la cruz. Y un rato antes o un día antes le había dicho, Pedro, eso que estás diciendo, que soy el Hijo de Dios, no te lo reveló carne y sangre, sino el Espíritu Santo. O sea que el mismo Pedro, una persona que caminaba con Jesús a diario, en un momento habló y escuchó la voz del Espíritu Santo y habló por él, y al día siguiente habló por la boca de Satanás. Así es. Tremendo, cuánto cuidado tenemos que tener, sí, ¿no? Por eso el discernimiento, y esto es el punto para que cada uno de nosotros podamos tomarlo y aplicarlo. El discernimiento, que es un don de Dios, es lo que nos da claridad de escuchar lo que debemos escuchar. Perdón, tengo una pregunta. Entonces, ¿alguien lleno del Espíritu Santo puede hablar de parte del enemigo? Los apóstoles, Pedro, en este caso, ¿estaba lleno del Espíritu Santo? Bien. Es una muy buena pregunta, Luquitas, porque es verdad que el Espíritu Santo descendió en plenitud recién en Hechos capítulo 2, cuando estaban todos los discípulos unánimes juntos, por supuesto, menos Judas, que se había suicidado. Ahí fue el derramamiento del Espíritu Santo, pero antes de eso había habido visitaciones del Espíritu Santo. En toda la Biblia, desde Génesis, ya se ve el mover del Espíritu Santo. Mismo en Génesis capítulo 1, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en este caso, en tu pregunta respecto a lo de Pedro, no es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, sino que tuvo una visitación del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice, eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una visitación o una revelación del Espíritu Santo.
Pero el ser humano, a mí me gustan mucho, como maestra que fui, usar imágenes, usar símbolos. El ser humano es muy visual. De hecho, es el sentido que más predomina en la memoria humana. Entonces, yo comparo el oído espiritual humano con un gancho. Nosotros tenemos como un gancho espiritual y nosotros elegimos a quién escuchamos. Entonces, Satanás nos susurra y yo lo puedo escuchar al enemigo y me quedo enganchada de sus pensamientos y de sus argumentos, o yo decido no escucharlo y me desengancho de los argumentos del enemigo y elijo conectarme o engancharme, pero en el buen sentido, con mi Padre espiritual. Entonces, tenemos que tener cuidado de a qué hilación de pensamiento nos enganchamos y nos conectamos. Yo, si tengo oídos sensibles espirituales, puedo escuchar tanto los susurros del enemigo y discernirlos, aun cuando usa palabra de Dios escrita, volviendo al punto del Salmo 91. Tenemos tanto más para debatir, ¿no es cierto, chicos? Pero yo propongo que retomemos mañana, porque se nos está haciendo largo. Sí, simplemente el encuentro de una hoy. última acotación Sí. con esto que vos decías. Hay muchas películas que nos muestran el diablito por acá, hablándonos en este lugar, y el angelito por acá, hablándonos en este otro lugar. Muchas películas... Pero no es nuestro angelito Masa, ¿no? No es Masita. No. Pero esto que vos decías es así, es muy real. Entonces, la única manera de poder batallar contra esto y filtrar esto es el discernimiento, que es un don dado por Dios. ¿Podemos dar un ejemplo? Por ejemplo, el enemigo te susurra, ay, tu esposo, eso te lo dijo porque te quiere ofender, porque te quiere lastimar, o ay, tu novia, o ay, tu hijo. Tengamos cuidado de con qué pensamientos el enemigo nos tienta. Juntamente con la tentación, el Señor nos va a dar la salida. Elijamos no escucharlo, no engancharnos con su siembra. Bien. Ahora, rapidito, la salida es la palabra, así que la tenemos que tener finita. Exacto. Bien, Muy bien, la tenemos que Luquitas. tener bien fresca. ¿Qué fue esto? Esto fue Prepara el mate con J&M y los... Millennials. Chau. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos hasta el final y haber disfrutado juntos de este tiempo. Suscríbete a nuestro canal, haz clic en la campanita y recibí notificaciones cada vez que subamos contenido. Y así puedes seguir disfrutando de todo lo que tenemos para vos en Betel al Mundo.